Empezamos ya el tiempo que dedicamos a la entrevista, lo hacemos desde este hemiciclo de las Cortes de Aragón y ya tenemos aquí con nosotros al portavoz del Partido Socialista, Fernando Sabes. Buenos días, bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Bueno, la idea de esta entrevista es hacer un poco radiografía, ¿no?, y actividad de las Cortes ahora mismo. Hay una falta de presupuesto, con un presupuesto prorrogado, y hemos visto tensión, falta de entendimiento, de diálogo entre los dos supuestos partidos que van a aprobar este presupuesto, ¿no?, Partido Popular y Vox. ¿Cómo lo analiza esto el Partido Socialista? Bueno, la verdad es que sorprende esta situación, y sorprende esta situación sobre todo porque aquí hay dos partidos, el Partido Popular y el Partido Vox, que no están pensando en los aragoneses, que en lo que piensan exclusivamente es en lo suyo. Y en lo suyo no es otra cosa que un mercado electoral de la derecha y de la ultraderecha y en cómo se reparten allí los votos. El problema es que lo que le sucede a los aragoneses con los problemas de sanidad, con los problemas de educación, con los problemas de dependencia o simplemente con los problemas de las obras que no se están ejecutando porque no hay presupuestos, pues parece que poco le importan al gobierno de Jorge Azcón. Lo que le importa más es ver qué sucede en Madrid, qué le piden en Madrid que haga en función de ese cálculo electoral, en esa batalla que tienen con Vox, no solo en Aragón, sino en prácticamente todo el país, más que lo que le sucede en el día a día de los aragoneses. Fíjense, esta semana ha estado el consejero Bancalero, el consejero de Sanidad, en el Hospital de Barbastro, vendiendo las bondades del trabajo que hace ese departamento en el ámbito sanitario en los hospitales periféricos. Se le olvidó ir a urgencias. Después de engañar a la ciudadanía con sus declaraciones, se le olvidó ir a urgencias cuando hubo personas, y está constatado, de que estuvieron 8 horas para saber si tenían roto algo o no lo tenían roto. 8 horas. Y sin embargo dijo que todo funcionaba a la perfección. Y sin embargo, por otro lado, escuchamos, por ejemplo, al director general de carreteras de que como no tiene presupuestos, pues no puede ejecutar obras de carreteras en el plan ordinario, porque las del extraordinario que desarrollan son las que dejó adjudicadas el gobierno de Javier Lambán. Es decir, tenemos un gobierno paralizado completamente, que únicamente se preocupa de la confrontación con Vox y de la confrontación con Pedro Sánchez, con el gobierno de España. Nada más. No le interesa absolutamente nada. Bueno, sí, que todo aquello que proyecta, planifica y desarrolla está pensado para que los de siempre hagan su negocio. En materia de vivienda y en otro tipo de materias de inversiones. Y eso es más que preocupante, porque eso no beneficia en absolutamente nada a la ciudadanía aragonesa. Para que ese presupuesto salga adelante, tiene que venir aquí un techo de gasto que, para que se entienda, no es como la cifra global de gasto del año que viene. ¿Ustedes se plantean, para que ese gobierno salga de la parálisis, para beneficiar a los aragoneses, apoyar esa cifra global? Decía el consejero de Hacienda que no es algo ideológico, que es algo para empezar a trabajar. Es decir, el PSOE votaría sí a ese techo de gasto si se llega a registrar aquí. Fíjese, primero, usted ha dicho, si se llega a registrar, no está registrado. Cada día buscan una excusa para no registrarlo. Segundo, si alguien quiere buscar y negociar algo con alguien, tiene que llamar, tiene que plantear, tiene que explicar. Absolutamente nada. Vuelvo a insistir, al gobierno de Jorge Azcón no le interesa el Parlamento. Cuando el presidente viene a estas Cortes, viene a insultar, a despreciar, a vejar fundamentalmente al Partido Socialista y fundamentalmente a la secretaria general del Partido Socialista, la ministra de Educación, Pilar Alegría. Es su obsesión. Le ganó una vez en el Ayuntamiento de Zaragoza y claro, yo entiendo que Jorge Azcón esté preocupado. Esté preocupado porque ningún presidente del Partido Popular ha repetido como presidente en la comunidad autónoma. Y claro, en esa situación, pues lo que se le preocupa es qué sucede en Madrid, cómo intentar desprestigiar a Pilar Alegría y poco más, y disimular que dice que trae muchos centros de datos. Pero trabajo, esfuerzo, dedicación por mejorar esta comunidad autónoma, poco o nada. Por sus palabras, deduzco un poco que los socialistas se están preparando para un adelanto electoral. ¿Cree usted que sería lo viable, lo posible, lo necesario? Lo dijimos en una ejecutiva regional. Es decir, la decisión de un adelanto electoral nunca le compete al Partido Socialista en este caso. Le compete exclusivamente a una persona, que es Jorge Azcón. Si él lo decide, es verdad que eso es una anomalía democrática, porque las elecciones son cada 4 años. Pero este estatuto permite un adelanto electoral. Y permite tener luego una legislatura de 4 años. Es cierto, eso es lo que marca el Estatuto de Autonomía de Aragón. Pero solo fracasará él si convoca elecciones, pero tiene esa potestad. Y nosotros, evidentemente, lo dijimos en una ejecutiva provincial de Huesca, de Zaragoza y de Teruel, y lo dijimos también en la ejecutiva regional. Estamos preparados. Es decir, evidentemente, si decide apretar ese botón de unas elecciones anticipadas, nunca en Aragón ha habido unas elecciones anticipadas autonómicas que no fueran con las municipales. Puede ser, el Estatuto lo permite y por tanto será una decisión exclusiva de Jorge Azcón.
Iremos viendo conforme avancen las semanas. Vamos a ir a Sanidad, que es un tema del que usted hablaba. Es verdad que ustedes están siendo especialmente críticos en la gestión del consejero Bancalero. Por ejemplo, estos días hablaban de esa fórmula, ¿no?, que ha encontrado el Gobierno para cubrir determinadas consultas que nos están prestando, por ejemplo, en Teruel. Ustedes han sido muy críticos con esta fórmula, ¿no?, que se está llevando un poco desde la colaboración público-privada, bueno, contratando determinadas consultas. ¿Qué harían ustedes, ¿no?, para cubrir esa falta de...? Fíjense. El problema de la Consejería de Sanidad es que va haciendo parches continuamente, que no tiene un plan Aragón de 4, 8, 12 años. Simplemente va intentando resolver problemas puntuales que ya no puede resolver, que es incapaz de resolverlo, que es incapaz de plantear una propuesta seria y lo que se dedica es a mentir a los aragoneses. Entonces, ¿qué propuesta plantearían ustedes? Por tanto, lo primero de todo, como ya planteó el Gobierno de Javier Lambán, nosotros lo que planteamos es hacer un pacto global por la sanidad. Y un pacto global que vaya más allá de esos 4 años, que parece que lo único que pretende en este caso Jorge Azcón es pasar estos 4 años como sea, porque ve que no sabe, que se le desborda absolutamente todo, porque se les desborda los hospitales, es verdad, pero se les desborda también la primaria, es verdad, se le desbordan los consultorios locales, es verdad. Y sin embargo no tenemos atención, sin embargo no tenemos soluciones a los problemas inmediatos, no hay otorrinos en hospitales, no hay especialistas en los hospitales. Y claro, sí los hay en los grandes hospitales, pero en todos los periféricos, en todos los que están en provincias, no los hay. Y hay una desatención constante. Por tanto, lo primero es un pacto que analice perfectamente las necesidades, pero que también haya una parte educativa, una parte formativa en cuanto al uso de la sanidad por parte de la ciudadanía. Pero lo que no podemos hacer es un pacto como el que podría plantear este Gobierno, que es el de la centralización de la sanidad en Aragón, porque Aragón va mucho más allá de su capital, son 3 provincias, son más de 700 municipios y es verdad que la dispersión poblacional en nuestra comunidad autónoma afecta y de qué manera. Y tenemos que conseguir que los que vivan en San Esteban de Litera, que es mi pueblo, tengan la misma atención y las mismas posibilidades que los que vivan en Zaragoza. Exactamente las mismas. Y ese es el objetivo que debemos plantear. Pero en estos momentos no va por ahí, ¿eh? La intención es otra. La intención es ir poco a poco, como estamos viendo con los recortes en enfermeras y en médicos en el medio rural, es ir centralizando absolutamente todo, es alejar los servicios públicos de la ciudadanía y, por tanto, eso llevará siempre a más despoblación. Y eso es lo que está haciendo este Gobierno. Ya que habla usted de la despoblación del medio rural, de la movilidad, esto me lleva un poco al tema de los trenes, ¿no? Que hemos escuchado voces muy críticas en esta cuestión atañen al Gobierno central, donde ustedes están gobernando. Decía el ministro de Transportes estos días, por ejemplo, es Cercanías, un ejemplo, ¿no?, de Huesca-Zaragoza, que no es viable, que no tiene esa demanda, quizá porque el planteamiento es que igual no funciona como deberían, ¿no?, que no da este servicio al ciudadano. ¿Cree que aquí hay margen de maniobra? Sumar también está siendo muy crítico con esta propuesta. Evidentemente siempre hay margen de maniobra, pero niego la mayor. Esto no es un tema solo del Estado. La comunidad autónoma también tiene que participar. Lo digo, por ejemplo, en estos momentos yo vivo en la zona oriental de la provincia de Huesca y desde hace varios años, supera esta legislatura, el tren que salía de Zaragoza no llega hasta Lleida, se queda en Binefar. Y las personas que vivimos allí reclamamos a ambos lados de la frontera que pueda volver hasta Lleida. Y lo reclamamos y se lo planteamos al ministro, por ejemplo, recientemente. Me hubiera gustado que hubiera estado el presidente de Aragón en la inauguración de la autovía Sietamo-Huesca, en el que se habló de este asunto. Y la predisposición del Gobierno de España, junto con las comunidades autónomas de Aragón y de Cataluña, en volver a reemprender ese proyecto. Pero lo mismo sucede con Huesca-Zaragoza, que tú me preguntabas, ¿no? Hablar de cercanías es hablar de una frecuencia muy concreta que a lo mejor no podemos asumir de forma inmediata por las infraestructuras, por las inversiones que se tengan que realizar. Pero es verdad, nosotros planteamos que es necesario fomentar el tren en la movilidad entre Huesca y Zaragoza. Claro que sí, y aumentar frecuencias, claro que sí. Esos tradicionales regionales que funcionaban y que tienen que potenciarse y que tienen que ajustarse los horarios, claro que el Partido Socialista está en esas. Pero claro, aquí tenemos un Gobierno de Aragón con un presidente solo obsesionado con confrontar con Madrid. Es que ayer lo escuchaba, que su gran objetivo es cambiar a Pedro Sánchez en Madrid. Es un presidente de una autonomía que se debe a los ciudadanos de esa comunidad autónoma. ¿A qué estamos jugando? Eso es otra liga. La liga local, digámoslo así, le interesa poco.
Pero yo ya se lo dije en el debate del Estado de la Comunidad, no será ministro de Feijóo porque Feijóo no ganará unas elecciones. Lo decía usted, es otra liga, pero de alguna forma son vasos comunicantes. Ya que abríamos el tema nacional, ya que nos acercamos al final de la entrevista, hablemos de esa corrupción que es como el tema que sobrevuela en todas las sesiones del Congreso. La próxima semana, además, Pedro Sánchez ha sido llamado al Senado dentro de esta comisión Coldo. ¿Cómo están viviendo desde el Partido Socialista de Aragón, ¿no?, esta sacudida, por ejemplo, de los casos de Ábalos, de Cerdán, ¿no? ¿Cómo lo viven ustedes dentro del PSOE de Aragón? Yo soy honesto, lo vivo con tristeza. Pero aquí hay unos que actuamos cuando se detectan posibles casos de corrupción y se expulsan del partido de forma inmediata a aquellas personas afectadas, otros rompen discos duros, otros se intentan tapar, o otros no quieren hablar del señor Montoro cuando hacía leyes ad hoc para que algunos se beneficiaran y no pagaran impuestos. Esa es la diferencia entre unos y otros. Y la corrupción me da igual en el ámbito público que en el ámbito privado. Hay que condenarla, hay que atacarla, hay que combatirla, sea de quien sea. Y nosotros creo que lo hemos demostrado. Y nuestra secretaria general ha sido transparente en todo momento cuando se le ha preguntado sobre este asunto. Y los diputados de esta Cámara exactamente igual. Y los políticos de esta comunidad autónoma exactamente igual. Y lo digo porque me gustaría esa misma reacción por parte de otros partidos políticos. Aún no he escuchado en esta Cámara que tenemos detrás, nada del Partido Popular sobre Montoro. Cuando esa empresa de Montoro estuvo en actos del Partido Popular en Aragón, con diputados de esta Cámara, con el propio presidente, pero con algún diputado también de esta Cámara. Absolutamente nada. Es decir, el Partido Popular plantea que hay que hablar de regeneración democrática cuando le afectan casos al Partido Socialista, pero calla, esconde, omite, cuando los casos le suceden a un ministro de un gobierno de Mariano Rajoy, de M. Rajoy. Es curioso, simplemente digo eso. Pues simplemente con esa afirmación lo dejamos. Cerramos aquí la entrevista de Aragón en Pleno, pero muchas gracias por venir y acompañarnos. Muchas gracias a vosotros.